Se inicia el 15º Gran Premio de Automovilismo de Montjuic, Fórmula 1, prueba para el Campeonato Mundial. Luego los pilotos ocupan los lugares de salida. Vemos a Graham Hill, actual campeón mundial, y al escocés Stewart, otro de los ases. Bienvenido a MD Motor. Hoy estamos aquí en Barcelona, en Montjuic, para hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es que hoy vamos a recorrer andando el circuito, el antiguo circuito de Montjuic, donde se celebró el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 1969 hasta 1975, alternándose con el circuito del Jarama de Madrid. La historia del circuito no se remonta solo a la Fórmula 1, sino que ya desde entre el 33 y el 36 se celebraba aquí el Gran Premio de Peñarrín, que terminaba, empezaba en la zona de abajo y terminaba en esta zona del circuito. Luego, el Gran Premio de España del Campeonato de Europa, entre el 46 y el 55, se celebraba aquí en Barcelona, pero en la zona de Pedralbes, y con el giro que dio en seguridad la Fórmula 1 a raíz del accidente de Le Mans, donde murieron muchísimas personas, se trajo el circuito a la zona aquí de Montjuic, donde se estuvo alternando con el circuito del Jarama, como he dicho. Las curvas, subidas y bajadas del circuito de Montjuic hacen de este una prueba de pilotos más que de máquinas, cuyo rendimiento han de cuidar con mimo. El uso de este circuito acabó en 1975, cuando se produjo un fatal accidente aquí, donde murieron 5 espectadores en una nueva era de la seguridad de la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, aparte del automovilismo, este circuito se ha usado extensamente en el motociclismo, llevándose aquí a cabo desde 1950 hasta el 76 el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo, prueba puntuable, y luego también más tiempo todavía, desde el 55 hasta el 86, se han llevado aquí a cabo las 24 horas de Montjuic, ¿no? Este era un premio local que formaba parte durante muchos años también del Campeonato Mundial de Resistencia de Motociclismo. Por estos 3 kilómetros 800 metros han pasado la mayoría de los grandes nombres de la Fórmula 1. Estamos hablando de Jackie Stewart, Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, no sé si lo he dicho ya. Grandes nombres de la Fórmula 1 han corrido en este trazado. Así que nada, vamos a empezar esta vuelta maravillosa que era el circuito de Montjuic. Comenzamos la vuelta en la parrilla principal, la recta principal, más o menos donde está el paso de cebra allí del fondo, en la zona plana. No sé si se aprecia, pero esto está en ligera cuesta arriba. Estaría lo que era la pole position, ¿no? Esta era una recta que era de cuarta velocidad. Cuarta velocidad parece que no es mucha velocidad, pero hay que pensar que en aquella época los coches tenían 5 velocidades y esas 5 velocidades les tenía que servir para circuitos súper veloces como Monza o el antiguo Nürburgring, que tenía una recta de más de 1 kilómetro entero. O sea que cuarta velocidad era muchísima velocidad para aquellos coches, y más aún para un circuito urbano como era este, el de Montjuic. Precisamente aquí, en el punto más alto del circuito, a unos 350 metros de la salida, donde hay un cambio de rasante, que pasamos de subir del estadio, que podéis ver ahí detrás, allá la bajada hacia la primera curva, donde se forma esa característica foto que hay de Montjuic, de los coches saltando, ¿no? Antes ese cambio de rasante era mucho más agresivo, ahora, como veis, es bastante suave, no habría ningún problema, y es precisamente en este cambio de rasante donde en 1975 se produjo el fatal accidente que se cobró la vida de 5 espectadores, cuando un coche perdió el alerón trasero y fue a impactar contra la tribuna donde se encontraba el público, ¿no?, que estaba presenciando el Gran Premio, y que produjo la definitiva clausura y el abandono de este circuito como circuito para albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1. Pero al concluir la vuelta 25, al coche del alemán se le desprendió el alerón trasero, con lo cual perdió la estabilidad, voló literalmente sobre la pista, chocó contra los guardarraíles y se lanzó contra un sector del público.
Fue un lamentable fallo mecánico que ocasionó de inmediato 4 muertos y 10 heridos de diversos pronósticos, entre ellos el propio Rolf Stommelen. La carrera prosiguió por el momento, pero dada la gravedad del caso, se consideró oportuno suspenderla en la vuelta 29, por lo cual resultó vencedor el suizo Jochen Mass, que en aquel instante encabezaba la clasificación. Me encuentro al final de la recta principal, con el Estadio Olímpico al fondo en una bellísima, bellísima imagen, ya embocando prácticamente en la primera curva, una curva muy cerrada, de la que se llegaba en cuarta velocidad desde la recta principal, que tiene, bueno, casi 1 kilómetro desde la curva larga, y desde la que había que frenar a cuarta a primera velocidad, una curva muy lenta, muy cerrada y que va a desembocar en toda la bajada hacia la recta de las Fuentes. A mis espaldas se encuentra ya la primera curva del trazado, una curva con bastante peralte y bastante más estrecha en su momento, donde se formaban grandes peloteras en la salida, y como podéis ver es una curva muy cerrada, con mucha pendiente y mucho peralte, y nada, continuamos ya la bajada. Encuentro al salir de la curva 1 en lo que teóricamente debería ser la curva 2, pero casualmente esto no entendían que era una curva, mientras que la recta de meta, que es prácticamente una recta, sí lo era, ¿no? Era una curva, la verdad, que en toda en aceleración, ¿no? Hacia la bajada que hay un mirador de Barcelona, a la que vamos a llegar ahora mismito. De la no curva 2, ahora sí vamos a llegar a la curva 2, que está ahí al final y donde ya podemos ver incluso la Plaza España con las dos torres que se parecen a las de Venecia. Hemos bajado ya hasta la curva 2, una curva también de primera velocidad, un poco menos cerrada que la primera y con bastante peralte, como podéis apreciar también. Una cosa que no he mencionado antes es que este circuito tenía dos partes muy claras, ¿no? Una primera parte entera muy revirada, muy lenta, con curvas más o menos de primera, segunda, tercera velocidad, y luego un último sector muy largo, de rectas y curvas muy rápidas, que realmente suponían un reto para el tema de la configuración de los coches, de suspensiones y de la poca aerodinámica que tenían en esa época. Curva 1 de primera velocidad, aceleramos a tercera para llegar a la segunda curva de primera velocidad otra vez, aceleramos de nuevo y llegamos a esta tercera curva de segunda velocidad también muy lenta. Todo esto es en constante bajada, como veis, y aquí tenemos esta curva tercera cerrada que desemboca ya hacia la parte más conocida del circuito, que veréis ahora mismo. Curva lenta, volvemos a acelerar hasta tercera y volvemos a clavar frenos para llegar a esta cuarta curva que desemboca en la zona, como veis, pues más icónica, ¿no? Donde se producen las imágenes más conocidas de este circuito, que ahora mismo vais a ver, y estoy seguro que os van a encantar, porque de verdad este circuito es precioso. Probablemente sea esta una de las imágenes más bonitas, más icónicas. Simplemente voy a grabarla y a poneros la foto encima, y es que refleja, ¿no?, lo que era la Fórmula 1 antes con los trazados urbanos, ¿no? Estamos viendo incluso que se conserva el mismo terraplén, la fuente, y hay un niño jugando simplemente pues entre los coches, ¿no? Como la cercanía que tenía la velocidad, el mundo del motor, pues a la gente en esa época, ¿no? Y esta foto creo que es preciosa, es muy bonita, la más bonita del circuito, y simplemente
quería que la disfrutarais y compartir esta reflexión que os he hecho conmigo. Esta es la quinta y penúltima curva de las lentas, de la zona lenta, una curva de segunda velocidad después de una recta con primero en bajada, luego una zona plana y luego una ligera subida, y ya nos va a conducir casi a la recta de las Fuentes, donde está ahora otra pequeña recta, donde hay una pequeña recta, de nuevo donde podemos acelerar hasta la última de las curvas lentas. Ya en la curva 6, después de la bajada de toda la parte lenta, y esta sería la última curva que ya embocaría en la recta de las Fuentes, donde se situaba la parrilla de las motos y donde termina, como digo, la parte rápida del circuito. Es una recta como de unos 200 metros más o menos que viene a desembocar a esta, que debe tener pues unos 350-400 metros. Nos encontramos ahora en la recta de las Fuentes, donde se situaba la parrilla de salida de los grandes premios de motociclismo, tanto el del Campeonato del Mundo, el Gran Premio de España, como las 24 horas de Montjuic. Esta recta debe tener unos 350-400 metros aproximadamente. Estas son las dos primeras curvas, primero a izquierdas y luego a derechas, que constituyen las primeras de la parte rápida del circuito. Son unas curvas de tercera velocidad más o menos con aquellos coches y justo van a desembocar aquí al pueblo español, que lo vamos a ver enseguida. Estamos justo a la entrada del pueblo español, de allá al fondo vienen las curvas del Marqués de Comillas, que termina esta avenida aquí, justo enlaza con la del estadio, y aquí empezaría todo lo que sería toda la subida, una curva izquierda larguísima, muy amplia, muy abierta, nada habitual para un circuito urbano, de casi 270 grados, que va a desembocar a lo que sería la recta de meta. Esta era una curva de cuarta velocidad, como digo, nada habitual en un circuito urbano, y que muchos pilotos recuerdan con especial, bueno, digamos cariño, nostalgia de lo que sería el circuito de Montjuic. Para que os hagáis una idea de lo que era el giro, he andado como unos 600-700 metros y la curva todavía no ha terminado, ¿de acuerdo? Ahora ya mismo vamos a entrar en la última curva, se denomina curva pero realmente era una curva muy amplia a fondo, y ya entraremos en lo que sería el final de la vuelta. Y estoy ya ahora mismo en lo que sería la entrada de boxes, embocando la recta de meta, que antes era un poquito más recta, como podéis haber visto en las fotos. Fue un poquito modificada esta zona, y nada, ya veis de fondo ahí el estadio, y aquí terminaría lo que sería prácticamente la vuelta, a falta de 300 metros hasta la zona más recta, que es donde se encontraba la tribuna principal y los boxes como tal. Bueno, y desde donde en su momento se encontraría la pole position, acabamos la vuelta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta vuelta, espero que la hayáis disfrutado, y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, y si os ha gustado, dejad un like, suscribiros al canal, y nada, nos vemos pronto aquí en M de Motor. ¡Adiós!